Sed bien hallados, ilustrísimos viajeros intergalácticos, aficionados a los ingenios eléctricos y demás curiosos de la física aplicada. El equipo de visión electromecánica les da la bienvenida a esta sección del canal dedicada exclusivamente al montaje en placa de pruebas con su correspondiente explicación detallada de circuitos prácticos y sencillos. Este es el tercer vídeo de dicha sección. En esta ocasión, les presentamos un circuito preamplificador de uso general muy útil, con una ganancia de tensión que puede fijarse aproximadamente entre 5 y 100 mediante el cambio del valor de un simple resistor. La impedancia de entrada del circuito es alta, de varios cientos de kiloohmios, en tanto que la de salida es consistentemente más reducida. El ruido y la distorsión producidos por el circuito tienen un nivel muy bajo. El máximo nivel de la señal de salida, que puede obtenerse sin que se presente una limitación en forma de distorsión, es de unos 6 voltios de pico a pico. Hagamos una sencilla prueba de este sistema conectando la salida a la entrada de micrófono de una computadora e inyectando a la entrada 3 tipos distintos de señal. La procedente de un micrófono de electreto moderno y polarizado con un resistor de 10 kiloohmios, la procedente de un reproductor electrónico portátil y, por último, la generada por una cápsula cerámica de un tocadiscos. En este último caso, les explicaremos también la causa del incumplimiento de requisitos por parte del presente circuito para servir como un preamplificador de tocadiscos. Bien, puede apreciarse que el sistema responde correctamente a las dos primeras aplicaciones, en tanto que la respuesta es inadecuada en el último caso, pues se amplifican sustancialmente más las altas frecuencias que las bajas. Les invito ahora, si su curiosidad así lo demanda, a internaros en el diseño de este modesto artilugio. Bien, a la hora de reunir los materiales necesarios para su construcción, es imprescindible atenerse al hecho de que, como es costumbre en este canal, los materiales son de fácil provisión. Pasemos ahora a la exploración del circuito. Puede apreciarse que se trata de un montaje normal de los transistores directamente acoplados, ambos en emisor común, es decir, el circuito consta de 2 etapas. El acoplamiento en continua estabiliza el punto de trabajo de los transistores. El corazón de la primera etapa es el transistor TR1. El resistor R1 de 10 kiloohmios es el de carga del colector. Por otra parte, el resistor R2 de 560 ohmios es el encargado de introducir realimentación local. Dada la ubicación de R2, este modo de conexión se conoce también como degeneración de emisor y el componente involucrado recibe además el nombre de resistor de pantano. El terminal emisor del transistor no se deriva a masa en alterna. Esta técnica reduce la ganancia de voltaje, pero mejora significativamente la linealidad, estabilidad térmica y la impedancia de entrada, reduciendo la distorsión. Siguiendo con el análisis, el condensador C1 de 2.2 microfaradios acopla la señal de entrada, en tanto que el resistor R3 de 1 megaohmio proporciona polarización de base. En lo concerniente a la segunda etapa, esta se sustenta en el transistor TR2, también dispuesto en el modo de emisor común. El resistor R4 de 2.2 K constituye la carga de colector, en tanto que R5, también de 2.2 K, fija la corriente de emisor. En consonancia, el condensador C4 de 22 microfaradios desacopla parcialmente R5, esto es, aumenta la ganancia en alterna.
Por último, el condensador C5 de 10 microfaradios acopla la salida. El circuito posee realimentación global que se toma de la salida del sistema, es decir, del colector del transistor TR2, y se devuelve al emisor del TR1 a través del condensador de acoplo de la realimentación C3 de 22 microfaradios y el resistor RF, siendo este último el encargado del control de la cantidad de dicha realimentación. Así, es posible afirmar que esta realimentación se da únicamente en alterna. Junto con la configuración de ambos transistores, ello contribuye a la estabilidad del sistema. Acorde a lo que se dijo al principio, la ganancia teórica de tensión en bucle cerrado puede ajustarse aproximadamente entre 5 y 100 mediante el valor de RF. No obstante, en la práctica la ganancia no solo depende de RF, sino también de la impedancia de entrada de la segunda etapa y de la degeneración en el emisor de la primera. Aún así, se puede afirmar que la ganancia aumenta al incrementar RF y disminuye en el caso contrario. Se puede realizar una aproximación un tanto burda al afirmar que el valor de la ganancia viene determinado por el DRF dividido por 560. Esta aproximación es empírica y válida en un rango limitado de resistencias de RF. Aparte de ello, se ha demostrado, de nuevo experimentalmente, que son estables valores inferiores a 5 de ganancia, haciendo uso de resistencias inferiores a 560 ohmios para RF. En vista de ello, les recomendamos hacer uso de un potenciómetro multivuelta de 56K dispuesto en serie con un resistor de valor fijo de unos 100 ohmios, aunque en los 3 casos de prueba se empleó un resistor fijo de 560 ohmios para el micrófono de electreto y un resistor de 5.6K para la entrada de línea y la cápsula cerámica a fin de simplificar el proceso. En lo atinente a la respuesta en frecuencia de este circuito, el condensador C2 de 33 picofaradios introduce una compensación en alta frecuencia, evitando las oscilaciones y conllevando un punto de corte superior a menos 3 dB de aproximadamente 200 kHz, lo cual es más que razonable dado que este esquema pensóse para uso en audio. El punto inferior, a menos 3 dB de la banda de paso, se determina por los condensadores C1, C3 y C5 principalmente. Dados los valores de estos, 2.2, 22 y 10 microfaradios respectivamente, un valor aproximado de 20 Hz de frecuencia sería perfectamente plausible, aunque también es cierto que depende de la impedancia de la fuente excitadora. A modo de apunte, si se desea utilizar el circuito con un micrófono de electreto moderno, basta con añadir un resistor de 10K entre la entrada de señal y la alimentación. El consumo de corriente teórico es de unos 2000 A y es coherente con los valores de los resistores empleados en la construcción. La alimentación del circuito es de 9 voltios. A la hora de construir el sistema sobre una placa de circuito impreso, ha de tenerse en cuenta que los conductores de entrada y de salida deberán blindarse con el fin de evitar la captación del fundido de red y otras interferencias eléctricas. Por último, vamos a analizar muy brevemente el comportamiento con las distintas fuentes. En el caso del micrófono de electreto, la operación del sistema es aceptable, pues la salida del componente es relativamente plana, la impedancia es pequeña y la señal es bien reducida. En el caso de la entrada de línea, el funcionamiento también es correcto, aunque el nivel es más alto, pero hallándose dentro del margen permitido. La impedancia también es válida. Por último, en el caso del tocadiscos con cápsula cerámica y el problema observado del exceso de agudos y falta de graves, ha de tenerse en cuenta que una cápsula cerámica por lo general tiene alta impedancia de salida y un comportamiento capacitivo. Junto con ello, el condensador de entrada C1 de 2.2 microfaradios, en consonancia con dicha impedancia, forma un filtro paso alto. No obstante, lo más grave es la ausencia de ecualización RIAA necesaria para los tocadiscos, aunque más crítica en el caso de las cápsulas magnéticas. Por ende, para mejorar la respuesta con cápsula cerámica, se puede bien aumentar C1 hasta unos 10 microfaradios, por ejemplo, o bien acrecentar la impedancia de entrada elevando el valor de R3, o, en su caso, idealmente añadiendo una red de ecualización. Llegados a este punto, una vez analizado todo el sistema, corresponde entregarse a la labor del montaje del mismo sobre una placa de pruebas. Pero aquí no acaba esta historia. Oh diligente espíritu, amante de los arcanos de la electricidad, acércate sin temor al noble arte de dar vida a este circuito, donde el ingenio humano se entrelaza con los sutiles hilos del éter. Toma en tus manos el soldador, cual pluma ardiente que escribe sobre el cobre el destino de la señal. Deja que el estaño fluya como la plata derretida de un alquimista, uniendo con firmeza cada componente en fraternal concierto. Dispón tus piezas sobre una placa de circuito impreso bien trazada y meditada, como el plano de una catedral invisible donde las corrientes hallarán su camino sin tropiezo, y no olvides conferir a tu obra un digno alojamiento, una caja modesta o gallarda, que resguarde tan delicada creación del polvo y del tiempo. Así, con paciencia, pulso firme y ánimo elevado verás nacer de tus manos un instrumento que no solo amplifica señales, sino también el orgullo del artífice que lo engendró. Adelante, pues, que la chispa de la curiosidad te guíe y el fulgor del conocimiento ilumine tu labor. El gran líder decidió que ya estaba bien de que se hablara todo el tiempo de la corrupción de su familia y su gobierno. Anunció sus 5 medidas para controlar lo que decimos en redes y al poco tiempo nos presentó
la herramienta odio, también conocida como Nodio en Argentina o Ley contra el Odio en Venezuela. Vamos, que muy ingenioso tampoco es que haya sido. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Justo al día siguiente, decenas de creadores de contenido se levantaron con sus perfiles suspendidos o eliminados. Y la cacería continúa hasta hoy. ¿Es casualidad que la cucaracha anuncie el odio y que justo al día siguiente caigan creadores que han hablado de corrupción? Lo dudo. El tirano tiene miedo y ataca arremetiendo en contra de uno de nuestros derechos fundamentales, el de nuestra libertad de expresión. Si esta humilde obra de ingeniería ha sido de vuestro agrado, os rogamos manifestarlo con el gesto de aprobación que las costumbres modernas prescriben y considerar suscribiros a este canal para acompañarnos en futuras empresas semejantes. Vuestras dudas, comentarios o sugerencias serán recibidas con sincero interés. Atentamente, el equipo de Visión Electromecánica.